Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El pasado 8 de diciembre falleció el senador y astronauta de los Estados Unidos, John Glenn, el primer norteamericano del país de las barras y las estrellas en orbitar la Tierra. Un auténtico héroe nacional que vivió una extraordinaria experiencia en el espacio a la que se le ha dado multitud de explicaciones y que sigue siendo un auténtico misterio a nivel mundial. Vamos a ponernos en contexto y vamos a estudiar un poco este tema porque la verdad es que es increíble. La carrera por conquistar el espacio entre Estados Unidos y la Unión Soviética continuaba a marchas forzadas por ver quién conseguía llegar primero a la Luna. Y el proyecto Mercury tenía que salir bien, la verdad es que porque Estados Unidos había tenido múltiples fracasos y pues estaban bastante asustados ante la posibilidad de que fueran los soviéticos los primeros que llegasen a nuestro satélite. Estamos en el año 1962 y la NASA bien sabía que los rusos iban por delante de ellos en todos los terrenos. No estaba el horno para bollos y el proyecto Mercury era una auténtica esperanza para ellos. Las misiones que diseñaban tenían multitud de fallos, pero finalmente consiguieron diseñar todo a toda velocidad y a tocopón, podemos decir, y parecía que ya estaba todo preparado. Pero necesitaban un piloto para participar en este proyecto que aunase todas las características que ellos necesitaban. Y era John Glenn el piloto perfecto para participar en este proyecto. Un militar tremendamente experimentado en multitud de campos. Antes de estar en la NASA, John Glenn había participado en la Segunda Guerra Mundial y en la de Corea. Había pasado todas las pruebas de psicológicas, de madurez, de alerta, de motivación requeridos en los test psicológicos y pues parecía que este señor era perfecto para realizar todo esto, sobre todo porque es que su perfil incluía nociones avanzadas de física, de química, también de óptica, además de sus habilidades para pilotar cualquier tipo de avión de aquellos momentos. Estamos hablando de un hombre que era el mejor, sabía cómo reaccionar, sabía lo que hacía y sobre todo sabía lo que decía. Aquí tenemos los preparativos, la tensión del momento, el cohete que va a subir a un ser humano al espacio, la cápsula Friendship 7. Ahí está, preparada, la sala de control, la emoción. John Glenn está a punto de emprender una de las mayores misiones del ser humano, orbitar la Tierra. Estamos en el día 20 de febrero del año 1962. Su misión va a durar alrededor de 4 horas, 4 horas 55 minutos y 23 segundos y algo le espera ahí arriba, pero nadie lo sabe. Los cohetes encienden los motores ¿y qué ocurrirá? Vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y vamos a entrar a esa pequeña cabina junto a él. Hay tan poquito espacio, estamos ahí apiñados, pero Glenn lo sabe, ha estado miles de veces en el simulador y es algo habitual para él. Arrancan los motores, un éxito total y suben esos cohetes ahí con la vibración y claro, hay un momento en el que se desprende la cápsula, caen esos cohetes al vacío y Glenn dentro de esa pequeña nave Friendship 7 sale disparado hacia el cosmos. Ahí está la incógnita. ¿Podrá hacer bien sus experimentos? Y este hombre sube y sube. Empieza a mirar todo, la visión es espectacular. La Tierra poco a poco desde el espacio que va quedando cada vez más pequeña. La preciosidad, el cosmos, las estrellas, el horizonte. Esas nubes que se mueven formando corrientes. La falta de gravedad, pero él está sujeto y bien sujeto. Nosotros nunca veremos algo así, pero Glenn sí que estaba viviendo algo que era increíble. Y mira, y de repente algo
en su ventana. Es rarísimo. Esto desde luego no estaba en el plan de vuelo. Algo está ocurriendo ahí fuera y no es normal. Glenn mira y se asegura de que no va a decir una barbaridad al centro de control espacial. Ha hecho cientos y cientos de pruebas en donde se apreciarían efectos de calor y de efectos derivados de cambios de humedad, en donde se apreciarían pues cualquier tipo de fallo en la pérdida de control de la nave o de la temperatura, pero no es nada de esto. Esto es diferente. No puede ser, pero ahí están. Son unas luces. Parpadean. No parecen muy grandes. Son como unas luciérnagas. Pero no es exactamente eso. Es la única forma de describirlas que tiene. Son preciosas. Hay primero unas pocas, pero luego hay decenas de ellas. Su nave se ve envuelta en el espacio por ellas y brillan. Y él no sabe lo que son. Glenn no se lo puede creer y hay un momento en el que informa al centro de control espacial porque es evidente que están ahí. Está en una gran masa de luces. No para de ver esa especie de luciérnagas bioluminescentes. Es que están tan cerca y están como iluminadas. Hay como una lluvia entera de ellas rodeando su cápsula. Están acercándose cada vez más y esto es un detalle que a él le asusta pero a la vez le fascina. No están saliendo de su cápsula Friendship 7. No, están acercándose a él y a su pequeña nave. Se arremolinan de forma espectacular y van delante de la ventana y también detrás y a la izquierda y a la derecha, y él observa todo. Y claro, no puede hacer nada ahí, pues evidentemente pues lo único que puede hacer es hablar por radio con el centro de control y se fija que esa inmensa nube preciosa también está debajo de él. El astronauta ya no puede más y establece contacto con el centro de control y comenta todo. Y desde tierra le preguntan si ha habido algún impacto que haya podido desprender algo de la cápsula, pero no es así. Telemetría no indica eso. Y Glenn además es que sabe que no. Y lo dice, las luces van lentas, van con él. Algunas se quedan con él, giran alrededor de la cápsula y Glenn no se lo puede creer. Está en medio del espacio indefenso, sobre todo porque es que aquí solo tiene la radio, no tiene ningún fusil, ni tiene ninguna granada, ni tiene ningún disparador desde su avión, no tiene nada. Y ahí están esas luciérnagas preciosas que parece que tienen movimientos intencionales. Así es como lo describe por radio, en medio de la nada, en medio del espacio, mientras rota alrededor de la Tierra a baja velocidad. Glenn se fija y ve que siguen encima de él. Muestran un movimiento diferente y siguen girando alrededor de la cápsula. Luego se apartan. Hay un momento en el que todo termina y va dejando de verlas, y así lo informa otra vez. Desde allí se quedan, desde el centro de control, desde la Tierra, se quedan muy preocupados. Y claro, por las posibles consecuencias. Quizá iban a perder el control de todo lo que iba a pasar. Quizá iban a perder a ese astronauta en el espacio por lo que estaba ocurriendo. El fuselaje de la nave parecía que estaba perfectamente. Están preocupados por el calor y por el retorno de la nave, pero todo va bien. Y esto es muy curioso porque John Glenn sigue dando vueltas a la Tierra y siguen ocurriendo efectos rarísimos al respecto de esas luces, siempre con él. Parece que giran esas luces con él y él no se lo puede creer, pero vaya, parece que la misión ha terminado. Hay un momento en el que puede hacer sus experimentos de dentro, porque estamos hablando de que todo esto ocurre antes de las misiones Apolo. Él estaba haciendo todo esto
antes de que el hombre llegase a la luna. Eran necesarios estos experimentos. John Glenn era un héroe nacional por hacer todo esto, pero es que allí estaban esas luces con él, siempre acompañando toda su misión. Pero bueno, parece que John Glenn hay un momento en el que deja de verlas y entonces ya dirige la cápsula hacia abajo. Y vaya, pues parece que todo va bien y aterriza John Glenn muy impresionado por lo que ha vivido y después informa a sus superiores del incidente. Y todo queda ahí, en el oscurantismo habitual de la NASA, hasta que poco tiempo después, el astronauta Scott Carpenter, en otra misión, dice vivir algo similar, no igual, pero similar, y llega a la conclusión, hay en el espacio, de que son cristales de peróxido de hidrógeno acumulados en la parte trasera de la cápsula, que se van desprendiendo y que se ven así al pasar de un horizonte orbital de oscuridad a un horizonte cálido y húmedo. Básicamente sería como si pues ponemos unos cubitos de hielo, una cubitera, y bueno, pues lo dejamos fuera del frigorífico y se forma escarcha y empezamos a hacer así y al final pues esa escarcha se desprende y bueno, si estuviésemos en el espacio pues se quedaría flotando. Pero resulta que es que Glenn jamás aceptó esa teoría y el misterio continuó. NASA investigó el tema en secreto y trataron de darle otra explicación. Dijeron que podría ser una posible exposición de radiación cósmica en la visión de este astronauta, que bueno, pues le hizo ver algo así, algo similar a lo que se ve por primera vez en tu primer ataque de epilepsia, que ves miles de puntos blancos y negros que te tapan la visión, y sé de lo que estoy hablando, la verdad. Pero en este caso Glenn jamás perdió la visión en ningún momento, sobre todo porque pudo hacer todo lo que eran sus experimentos. No perdió este señor la vista, como decía, en ningún momento. Se hicieron estudios sobre microbalances con cristales de cuarzo en condiciones de ingravidez para resolver este avistamiento, y parecía que todo estaba resuelto. Pero ¿sabéis qué pasó? Resulta que John Glenn se desmarcó de todas estas teorías y así lo dijo en la prensa. En este mismo año, en el periódico ni más ni menos que el New York Times, le hicieron una entrevista el 2 de febrero, como decía, de 1962, y no reconoció ninguna de estas hipótesis como válida ante lo que él había observado. Y además es que dijo un detalle que parecía que había pasado inadvertido para todos, pero no para él. Y es que él mismo comentó algo impresionante, porque expuso que aquellas luces parecía que le estaban esperando y que no se estaba desprendiendo absolutamente nada de su cápsula Friendship 7. No sabía este señor qué le estaba pasando, no era desde luego nada natural para él. Glenn solo sabía que aquello estaba allí, que veía a aquellas luciérnagas que no eran luciérnagas, aquellos puntos de luz preciosos, y que estaban como esperándole. Subió y subió, se encontró en órbita, y cuando ya estaba a la altura en la que iba a rotar alrededor de la Tierra, esas luces se arremolinaron junto a él y le rodearon. Eran miles y miles de objetos de color amarillos, verdes y muchos más, que poseían un tamaño pequeñito allí durante aquella noche oscura, viendo la Tierra desde arriba. Claro, para un piloto tan experimentado como él, que había visto todo tipo de efectos luminosos, tanto en la Tierra como en el aire, en todo tipo de altura, en el sol, en la sombra, pues claro, esto era imposible. Había visto cualquier tipo todo tipo de condensación en sus alas, y bueno, pues de cualquier manera, pues evidentemente también en los aviones, en el morro de sus aviones, pero no, aquello no era así. Aquellas luces se movían de forma autónoma, y así lo declaró al New York Times. Pero lo más raro vino a continuación, porque Glenn decía que vio, de repente en aquella experiencia, que había muchas más
detrás de su cápsula, que le estaban siguiendo. Y eso, por supuesto, no podía ser. Pero esa nube de luces estaba ahí, tras él, para seguir rodeándole junto a las otras cada vez que hacía una vuelta a la Tierra. Dio 3. Y cuando pasaba por el mismo sitio, aquellas luces le estaban esperando y entonces luego le seguían otra vez. Él declaró que no sabía lo que eran y nunca se le dio explicación desde la NASA tras su misión. En el New York Times también dijo algo rarísimo, y es que este incidente duró exactamente 3 órbitas a la Tierra, es decir, 3 vueltas a la Tierra, y que empezó y terminó en el mismo momento y en el mismo lugar. Algo bastante extraño si entendemos que si fuera escarcha o cristalitos de cuarzo, pues toda se desprendiese con tal exactitud y no se hubiesen esparcido. Ante este hecho, por supuesto, siempre pues surgen preguntas fascinantes. La primera, nunca se supo qué es lo que le pasó realmente a John Glenn, pero sí sabemos a día de hoy que se han visto diferentes apariciones de objetos más grandes similares, y esto pues pasó por ejemplo en la misión STS-75 con el famoso Tether Incident, y también en la misión STS-115 que fue muy famosa porque la astronauta Stephanie Syme Piper, pues cuando iba a explicar ante la prensa lo que le había pasado, pues resulta que se desmayó. Claro, estamos hablando de algo que era exactamente idéntico a lo que le ocurrió a John Glenn. Y esto os lo digo porque ahí están las imágenes, las podéis encontrar en internet. Como muchas veces hemos visto, NASA nunca tiene una respuesta concluyente y expuso ante la opinión pública solo teorías vagas, igual que se hizo en el informe Condon ante los avistamientos en tierra que intentaban desprestigiar incidentes con ovnis, con apariciones de humanoides, objetos aterrizados e incluso abducciones repetidas. Por tanto, claro, hay que preguntarse también, ¿estamos ante un fenómeno natural o ante un seguimiento de una inteligencia ajena a la Tierra en los primeros años de su desarrollo en su carrera espacial? Desde luego sería lógico hacerlo desde un punto de vista objetivo. Yo lo haría. ¿Esconde NASA algo demasiado fuerte de aceptar por parte de los seres humanos y no tiene más remedio que ocultarlo para evitar un brutal caos? ¿Por qué John Glenn dijo que esas luces tenían diferentes velocidades y por qué, según él, acabaron siguiéndole? Hay muchas incógnitas sobre este tema y, bueno, pues también hay muchas versiones, todas respetables. Quizá nunca se sepa lo que le pasó a este señor en aquella misión Mercury 7. Quizá esto no le vuelva a pasar a nadie más nunca, porque tampoco se ha vuelto a decir algo similar. Y también quizá haya personas que piensen una explicación u otra. Bueno, pero lo que sí sé es que John Glenn nunca aceptó la teoría oficial con todo lo que sabía él sobre aviación. Él solo sabía lo que vio, como muchas veces le ocurre a las personas que viven algo extraordinario en su vida y que no saben explicarlo. Nunca aceptó las explicaciones que le impusieron de quien fuera, siendo un militar férreo e importante y además que obedecía a órdenes. No, pues él no lo hizo. Ese sentimiento, esa emoción mezclada con esa visión, con ese fundamento científico que tenía él, pues resulta que, bueno, pues ahí queda para la historia de la ufología. Para mí todo esto pues hace de todo esto, bueno, pues hace un tema asombroso, un incidente extraordinario, protagonizado por un pionero de la carrera espacial, que ahora que ha fallecido, pues quizá esté donde esté, quizá haya podido resolver todo este misterio. Quizá en el momento de su muerte, pues quizá le hayan acompañado allá donde haya ido esas luces, y estoy seguro de que eso sería algo asombroso. Bueno,
Pues nada, espero que os haya gustado mucho este tema que hoy hemos estudiado. Y bueno, pues nada, os espero en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.